Ahí estamos, ahí estamos grabando. Bueno, primero saludarles, esperando que se encuentren bien. Eh, Hoy día vamos a seguir con lo que estábamos conversando el jueves pasado, ya con miras a poder desarrollar la tarea que tenemos que hacer, que va a ser el segundo trabajo del curso, como tenemos planificado. Si bien es cierto, y no lo puedo negar, digamos, ustedes saben de que la planificación, sobre todo en las últimas semanas, no ha estado de acuerdo a lo que teníamos presupuestado, y eso es directamente por mi presidencia en el Congreso de Sochige, que ayer terminó. Las pruebas, me faltan algunas por corregir, ha sido maratónico, como les comentaba, son muchas pruebas, pero ya estoy a puertas. La presentación, por lo que yo revisé el día de ayer, estaban todos inscritos, o al menos los que piensan en hacer la presentación del curso, que es el 8 y 9 de diciembre. Ahí la cambié porque la teníamos el 7 y el 8, pero nosotros no tenemos clase los martes, po. Tenemos clase miércoles y jueves. Además, quiero confirmar de que el miércoles 8 no sea feriado. Entonces, si es feriado, quizás debiésemos hacer una sección extendida del jueves 9. No sé si les parece, como que con horario de almuerzo, como completa. Sería como bueno para poder hacer todas las presentaciones, que hasta el minuto son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 temas, 11 presentaciones. Entonces, son 10 minutos, 15 minutos máximo. No vamos a alcanzar el horario de clase, o sea, tendríamos que extenderlos como una horita más acá en el horario del jueves, pero no sé si tienen clase ustedes en el horario de almuerzo. Ya, eso es si es que el jueves 8 es feriado, que no estoy seguro, no tengo aquí un calendario para poder revisar. Y la tarea me gustaría que la entregáramos unos días después. Tengo que hablar con Daniela así cuando cierra el semestre, para alcanzar a revisarla, pero yo creo que debiese ser, aquí la tengo anotada. Esto sería el 7. Yo creo que la tarea la voy a enviar mañana. Va a tener 2 semanas. Yo creo que se puede entregar para que puedan trabajar tranquilos el domingo 12, porque si le doy hasta el 10 me van a pedir hasta el 2 igual. Así que eh, sería como para que me la entregaran el domingo 12 hasta el final del día. Entonces yo la corrijo, me aparto el lunes 13 eh, como corrección, y podríamos tener las notas. ¿Ya? Eh, Eso, me tengo que confirmar con Daniela que el cierre del semestre. Tengo la sensación de que es el 23 o 22 para subir las notas. Pero lo voy a confirmar con Daniela Mendoza. Eso, ¿ya anotaron por ahí? Hasta el domingo 12. ¿Ya? En el caso de que Daniela me diga a veces motivo, tendríamos, qué sé yo, entregar el lunes 10, yo reviso el 11 para subir el 13 o algo así, pero si no recuerdo mal, mi calendario, esto cierra el 22. ¿Anotaron? Domingo 12. Profe, Entrega. Sí, esa es para el trabajo esa es ese de la siete prueba, personas. era como la prueba 2. Ah, ya, esa es para la prueba. Sí, no, el programa de nosotros compromete tiempo atrás lo conversamos, dijimos que íbamos a ver cómo ve el avance del semestre, si es que hacíamos prueba o trabajo. Yo creo que da perfectamente para hacer una tarea buena, y si nos esforzamos, yo les mando la tarea mañana, no debiésemos tener problemas en poder desarrollarla de aquí al domingo 12. Y yo me esfuerzo por tener los resultados el lunes 13, y de eso va a andar bien. ¿Ya? Les vuelvo a reiterar mis disculpas con las notas. Primero, son muchas, y segundo, fui devorado absolutamente por el congreso que terminó ayer, y que gracias a Dios salió todo bien. Así que, bueno, volviendo a lo que estábamos comentando la semana pasada, un tema muy interesante y muy importante para Profe, nosotros.
Sí, cuéntame. ¿Esa tarea es en grupos de cuánto? Son los mismos, me gustaría que fueran los mismos grupos de la presentación, Consuelo. No sé si se podrá, para que trabajen juntos. A menos que después digan ustedes, no, esta persona no trabajó, lo vamos a eliminar, una cosa así, pero no. ¿Aló, Consuelo? ¿Está ahora por ahí? Sí, sí, Ya. No sé ya, si gracias, profe. Ya. Sí, sí, sí. O sea, obviamente que si hay alguien que ustedes no entendí bien la consulta o dónde iba, pero si es que ustedes evidencian que hay alguien que en las presentaciones no apoyó nada y que se sacó, qué sé yo, la nota gratis, tienen que avisarme, pues. Ya yo ahí no tengo ojos para poder darme cuenta. ¿Ok? Bueno, volviendo al tema de resistencia al corte, un tema muy importante, no solo para geotécnicos, sino para estructurales, hidráulicos, ¿ya? El poder entender cómo se desarrolla la resistencia. Nos habíamos quedado aquí explicando algunos comportamientos que ahora vamos a profundizar y que son sobre todo el comportamiento drenado y no drenado de un suelo. Y aquí hay que tratar de imaginarse cosas bastante interesantes a mi modo de ver, y es que cuando un conjunto de partículas, ya sea suelto o denso, está en una condición saturada, o sea, quiere decir de que en su vacío está lleno de agüita, ¿ya? Eh, y podría darse el caso de que al aplicar una carga, si esta es muy rápida, ¿ya? O al revés, que el movimiento del agua a través de las partículas sea muy lento, muy, muy, muy lento, eh, parte de la carga que uno esté aplicando, ya sea esta carga cortante, la carga normal, parte de la excitación no se desarrolle en el contacto entre las partículas. O sea, que esa carga, ¿cierto? Yo veo una carga de corte acá arriba, esa carga de corte me encantaría que la topara esta partícula, se la pasara a la otra y así sucesivamente, y entre todas ellas se hicieran cargo de poder anular esa carga cortante, ojalá con poca deformación, ¿ya? Pero no ocurre eso en la realidad, pues ocurre de que las partículas se empiezan a deformar, se acomodan, sobre todo si están sueltas, las partículas se reacomodan al tiro, hay una compactación directa, y por otro lado, cuando están densas, se empiezan a tocar de inmediato e incluso se encaraman una encima de la otra. Bueno, cuando estamos en presencia, además de agua, ocurre un efecto bien nocivo para el desarrollo de resistencia al suelo. Y es que el poro, al estar lleno de agua, participa del flujo de carga interno. Y parte de la carga externa que estamos aplicando no se desarrolla como contacto entre las partículas, sino que se desarrolla como más carga en el poro. El poro ya tiene una carga hidrostática, que sabemos cómo calcularla, sabemos cómo determinarla, pero desde mecánica de fluidos que sabemos cómo determinar la carga de agua, la presión hidrostática, pero además de eso, empieza a aparecer más carga que viene desde la carga que le estamos aplicando, en este caso una carga cortante. Y eso es lo que nosotros definimos como respuesta no drenada. Y quiere decir de que el agua no alcanza a escapar de entre medio de las partículas cuando se está aplicando la carga, porque la carga o es muy rápida o el drenaje del suelo es muy lento, es muy bajo. Y se desarrolla esta presión de poros en exceso, o sea, por sobre lo que teníamos del aerostático. Y eso se da principalmente cuando estamos en presencia de materiales finos, que tienen muy baja permeabilidad, muy bajo drenaje, ¿ya? Que es lo que vamos a tocar en el capítulo que viene. Y eso es muy importante porque evita, ¿cierto? O genera que las partículas no desarrollen entre ellas contacto, carga. Por lo tanto, lo que vamos perdiendo es finalmente respuesta del suelo. O sea, una respuesta no drenada ya está asociada a malas respuestas del material, a respuestas débiles. El material está respondiendo eh, no de la mejor manera, ¿cierto? Porque hay alguien que está dificultando el contacto entre ellas. Por otro lado, tenemos el lado más feliz, ¿ya? En donde tenemos una respuesta drenada del material. ¿Qué quiere decir? De que para la misma condición,
¿ya? El agua sí alcanza a escapar o la carga que estamos aplicando la estamos aplicando de forma tan lenta que el agua igual alcanza. Entonces, lo que ocurre aquí es que toda carga que yo aplique se traspasa directamente a las partículas y se desarrolla, digamos, trabajo en el suelo. El suelo logra tocarse, se contacta, hay flujo de carga y se anulan las cargas externas. Y eso es lo que nosotros definimos como respuesta drenada. Entonces, ojo con eso, respuesta drenada, el agua alcanza a escapar, no tenemos exceso de presión de poros, ¿cierto? Dice, si el agua puede entrar o salir del suelo, las partículas se reacomodan generando un cambio de volumen, ¿cierto? Un índice de vacíos que va cambiando y por lo tanto vamos cambiando de densidad. El suelo queda más denso al final de un esfuerzo cortante. No se genera cambio en la presión de poro, o sea, sigue estando la hidrostática o sigue estando la tensión efectiva igual a la tensión total. Entonces, no tenemos cambio de volumen, la exceso de presión es igual a cero. Exceso de presión de poros, perdón. Y por otro lado, el caso no drenado, que escribí al comienzo, es cuando justamente tenemos todo lo contrario, si el cambio de volumen no es posible, ¿ya? Porque está ahí esta cosa respondiendo, el poro, tú aplicas una carga y responde el poro y la partícula, por lo tanto el suelo no cambia de volumen, eh, se va generando un exceso de presión en el poro. Cuando las cargas son muy rápidas, y aquí tienen que recordar un poco lo que o que ocurre para los terremotos fuertes, grandes, es que se le traspasa mucha energía al suelo y la carga es tan rápida que, sobre todo en materiales sueltos, ya arena suelta, ocurre de que se genera un exceso de presión de poro brutal tan grande y de forma tan inmediata que separa las partículas, las empuja tanto porque la presión en el poro es en contra de la partícula, las empuja separándolas. Entonces, cuando hay un terremoto, se le pasa tanta energía al suelo, se genera tanto exceso de presión de poro, las partículas se separan y dejan de resistir. O sea, es como que alguien nos transforma el suelo en un líquido. Y finalmente lo que tenemos es licuación. Ese es el fenómeno de licuación. La presión en el poro crece tanto porque la carga es muy rápida que separa esta cosa, ¿cierto? Y nuestra resistencia se va como dicen, como decimos un buen chileno, a las pailas, porque cae repentinamente y perdemos todo tipo de capacidad portante. Las respuestas no drenadas son nocivas en los materiales y hay que tener cuidado. Por eso es que nosotros las diferenciamos. ¿Ya? ¿Cómo son las respuestas de materiales rígidos versus material más, la palabra no es flexible, sino más dúctil? Aquí podemos ver, tenemos una respuesta de un material denso, va a tener una respuesta frágil en donde crece, ¿cierto? El esfuerzo cortante, el material responde bien, muestra una rigidez, no se quiere deformar, llega a un pic de carga y después cae después de la falla, ¿cierto? Cae a un esfuerzo residual cortante. O sea que nos está entregando una información bien interesante esta curva. Nos está diciendo de que el suelo, si está denso, va a tener una respuesta frágil o similar a lo que tiene un material frágil como respuesta, en donde muestra una alta rigidez al comienzo, ¿ya? Y llegando a un pic, y después de ese pic falla, pero muestra una resistencia residual. No es como las rocas o el concreto que no tienen más resistencia que el pic. Y lo que tenemos después en el suelo siempre es una respuesta residual que sería el clásico esfuerzo post-falla que uno le denomina y que está asociado a cambio de volumen constante, o sea, estado crítico del suelo. Por otro lado, tenemos la respuesta dúctil o en este caso eh, eh, se me olvidó el nombre, contractiva, ya en donde el suelo se va acomodando a medida que tú lo vas cortando. Por ejemplo, en este estado suelto, tú aplicas una carga cortante y el suelo, las partículas se dan cuenta que existe espacio y se empiezan a acomodar entre ellas y al final de la carga cortante terminan así como las que están acá abajo, bien acomodaditas. Entonces, lo que va ocurriendo para ese tipo de materiales es que a medida que se va deformando durante la carga, el suelo resiste más, ¿ya? Pero eso nos conlleva a tener una factura
muy importante porque para poder tener un alto nivel de carga desarrollada, ¿cierto? O al menos para esta gráfica, para llegar a su carga máxima, necesita un nivel de deformación que evidentemente no va a estar dentro de los límites admisibles de lo que las estructuras piden. Resumiendo, si yo sumara estas dos gráficas, lo que pasaría es que esta gráfica de respuesta dúctil, chicos, me confirman que ven mi cursor, porque este PDF aquí no puedo rayar. Entonces, ¿ven mi cursor como la flechita? Sí, profesor. Ya, mira, fíjense. Entonces, si yo tratara de sumar esta respuesta acá abajo, fíjense que tendría que salir desde el origen la respuesta dúctil. Mira, mira, va creciendo, 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 y llega hasta la respuesta residual del material más denso. Entonces, la respuesta dúctil sube de acá, va creciendo, 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 y llega a su punto máximo aquí. Por eso es que no nos gustan los materiales sueltos en ahora, porque la respuesta máxima que tienen máxima corresponde directamente a la respuesta residual de ese mismo material en estado denso. En estado denso el material resiste mucho más y muestra mayor rigidez. Esta trayectoria que vemos aquí, si sacáramos una pendiente para todos estos puntos que van acá, nos va mostrando el módulo de corte, el módulo de deformación al esfuerzo cortante que tiene el material. Si tú comparas eso con la respuesta que tenemos acá abajo, el módulo cortante es mucho más paradito, ¿ya? El módulo de deformación es mucho más paradito, y eso te indica claramente de que un material más denso, con una respuesta frágil, tiene menor deformación, desarrolla más carga. Entonces, por eso es que son peligrosos los materiales sueltos, y es lo que ahora vamos a ahondar. Eso ya lo comenté recién. Entonces, cuando enlazamos estas respuestas cortantes, recuerden de que estas gráficas de tau versus deformación cortante están asociadas a lo que está ocurriendo aquí en la falla. Acá. Vamos a volver atrás a nuestras clases para que aquí, a lo que está ocurriendo justamente acá. Fíjense que nosotros sobre una masa de suelo, ¿cierto? Vamos aplicando esfuerzos desviadores, sigma 1 más perdón, sigma 1 es mayor que sigma 3, por lo tanto existe una carga desviadora hacia sigma 1 es más grande. Si yo la resto y la divido por 2, voy a tener el corte. Y lo que va ocurriendo aquí en el plano es justamente esta carga cortante que puede llegar a un pic ya y después irse al residual o ser contractivo. Ese tau F que aparece aquí es justamente la carga para el cual el suelo falla, ¿ya? Pero no es un valor único, sino que es una familia de valores y que, como mostrábamos en la gráfica hace unos minutos atrás, cambia dependiendo del nivel de deformación. Si el nivel de deformación es bajo, podría ser alta la carga o baja, dependiendo si el suelo está denso o suelto, ¿ya? Y dependiendo si es que el material está denso o suelto, podría ser que este tau F pase por un valor peak o pase por un valor directamente residual, o, perdón, que vaya directamente a cambio de volumen constante, que era el valor final. Por lo mismo, nosotros ocupamos esto que está acá como una herramienta. El círculo de Moore, hablábamos de la envolvente de falla que pasa por todos estos puntos, fíjate. Pero la pregunta es, ¿qué pasa con el tau falla, en falla? ¿Siempre es el mismo o no? ¿Podría darse el caso que aquí esté tomando solamente los tau en falla peak que encontré en las otras gráficas, o podría encontrar acá tau en falla que fueran los post peak, o sea, los residuales, y que a la vez son el máximo del valor de carga para un suelo contractivo? Y eso es lo que nosotros estudiamos con cuidado acá. Vamos a volver a nuestra diapositiva. Estudiamos con cuidado porque depende mucho de cómo podemos representar, tanto en laboratorio o en terreno, el, el estado de tensiones sobre la masa del suelo para poder llegar a ocupar un criterio de rotura, como el que aparece acá, el criterio de falla de Moore-Coulomb, en donde nosotros vamos agrupando puntos en falla de un suelo, pero ya sea denso o contractivo, perdón, denso o suelto, podríamos tener envolventes distintas. Podría ser de que un material denso tenga esta trayectoria, ¿te fijas? Y un material suelto, el mismo material pero suelto, debe estar por acá abajo, porque tiene valores de tau distintos, menores.
Y eso es lo que nosotros vamos cuidando de poder ir monitoreando. En resumidas cuentas, el criterio de falla Morculón lo podemos aplicar tanto para condiciones drenadas, como aparece ahí, como para condiciones no drenadas, en tensiones totales. Se aplica de la misma forma y ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo aplicarlo. Por ejemplo, acá lo que nos están mostrando, digamos, estas imágenes es cómo poder trazar envolventes de falla Morculón en planos tau sigma, donde tenemos respuestas de materiales pares de tensión, sigma 1, sigma 3. Si se fijan acá, aquí está el corte, la diferencia entre ellos es ese punto. Vamos teniendo finalmente la respuesta que se da en el plano de falla, ¿ya? Pero tenemos que tener siempre cuidado con no sobreestimar la resistencia al suelo, que es lo que yo comentaba hace unos días atrás. Entonces, podemos aquí ir tocando los puntos en falla, pero tratar de trazar una envolvente que sea conservadora siempre, no tratar de sobreestimar la resistencia. Por ejemplo, aquí vemos la envolvente de falla, ¿cierto? Es la línea punteada y acá abajo podemos ver de que la envolvente real en algún instante sube más y después cae, pero lo que hacemos nosotros es tirar una línea punteada mucho más conservadora que no sobreestime la resistencia del suelo, o sea, que siempre esté por un lado seguro, ¿ya? Para los que no asistieron a la clase anterior, recordarles que todos los pares de tensiones sigma tau que estén por arriba de la envolvente no son realizables por el suelo. Ahí estamos, ya no podemos desarrollar ese esfuerzo. El suelo solamente va a desarrollar los esfuerzos que estén sobre la línea o bajo ella, o sea, toda esta zona, el suelo va a poder desarrollarlos para distintos pares de tensiones. Pero todo lo que salga de aquí, ¿cierto? Aquí podríamos ver en esta imagen, si tuviésemos un círculo que vaya desde aquí y se extienda por encima de por encima de la envolvente, no va a ser desarrollable por el suelo. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno tiene una excavación, ¿ya? O cuando está realizando una excavación, porque uno parte desde un estado de equilibrio. Por decir algo, estamos entre 20 y 15. ¿Qué significa eso? Que quizás tenemos un esfuerzo vertical de 20 kilos por centímetro cuadrado, que es muchísimo, y tenemos de punto de vista horizontal 15. ¿Ya? No sé si me siguen lo que estoy diciendo. Esfuerzo vertical 20, imagínense un elemento como esto que está aquí. Esfuerzo vertical 20, esfuerzo horizontal 15. ¿Me siguen, chicos? ¿Con una reacción o alguien me dice algo? Vertical 20 y horizontal 15. ¿Se entiende? Ya, Javiera Morales entendió. Si yo grafico eso acá, en este círculo, ¿cómo me quedaría el círculo, Javiera? Mira, tendría que trazar desde aquí. ¿Sigue mi cursor o no? Acá. Y el círculo me quedaría hasta acá, hasta 15. ¿Lo ven? ¿Ven lo que hice? De 20. Aquí estaría el círculo, sería chiquitito. El círculo de Moore de ese estado que acabo de describir. ¿Sí o no? Va de 20. Y se hace un círculo para acá. Un dedito para arriba, dedito para abajo, micrófono, lo que sea. Pero necesito saber si es que me siguen. Aquí, acá. Ya, y si usted está excavando por acá al lado, ¿cierto? De este suelo y de repente le quita a una de estas caras toda la carga de confinamiento, o sea, le quita el 15 de un paraguaso, digamos de que se va a un caso extremo, Javiera, y esto se va a cero, pero sigue en vertical con 20, dibuje el nuevo círculo, po. Entonces tiene que dibujar un círculo que va de 20, pero que ahora tiene una relación de corte, no sé si la ven, voy a rayar el PDF, que pasa por acá y llega acá. Es un tremendo círculo que va de 0 a 20. ¿Lo ven? Porque le Sí, quitó el profesor. 15. El 15 se va a 0 de un paraguaso. Entonces, esto que está aquí hace un tremendo corte hasta el otro lado. Y eso es porque usted perdió el confinamiento haciendo su excavación y desarrolló una carga cortante
asociadas a un círculo no envolvente, ¿cierto? Perdón, a un círculo que pasa la envolvente de corte, por lo tanto su material no va a responder de buena manera, sino que se va a cortar. ¡Pah! Entonces lo que usted va a tener es que las personas que estén adentro, lo que esté adentro de la excavación, va a recibir una masa de suelo encima porque se corta el suelo, porque los esfuerzos que usted le está colocando de confinamiento no los puede desarrollar. No puede desarrollar ese desviador. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con modificar las cargas sobre el suelo. Me dicen si, me comentan si se entendió, si no lo vuelvo a explicar. Si hay alguien que quedó colgado por ahí, decimos, profe, no entendí, no entendí nada, pero me dicen, ¿ok? Es importante establecer una buena envolvente, ¿ya? Trabajarla bien. Miren, acá esto es muy relevante y está asociado al estado de densidad del suelo. El ángulo de fricción, que ahora vamos a definir, que es la componente, cierto, friccional, que hablábamos la clase anterior. Recuerden de que el suelo se compone por dos componentes, la cohesiva y la friccional, tanto en estado drenado como en estado no drenado. Eh, Puede cambiar su magnitud cuando usted densifica el material. Imagínense una arena en la playa, ¿ya? Qué sé yo, al poniente de Talca, y Loca, esos sectores, a la playa y la arena está suelta, ¿ya? Pero tiene un nivel de densidad, pero está suelta. Si usted calcula el ángulo de fricción con los ensayos que más adelante voy a comentar, va a determinar un ángulo de fricción bajo, ¿ya? En magnitud, debido a que los poros que tiene ese material son muy altos. O sea, tiene una alta cantidad de poros, un alto índice de vacíos porque el material está suelto. Pero si usted toma la arena de la playa, de Iloca, donde sea, y la compacta, ¿ya? Genera algunas faenas de pasar rodillo por encima, varias veces, a poner el material en capas. Lo que va a hacer es quitarle porosidad al material. Él está quitando porosidad. Se va hacia el lado derecho, esta gráfica que está acá. Y eso, ¿cierto? Implica también, nosotros sabemos que la porosidad está relacionada con los vacíos, que los vacíos caigan. No sé si ven la imagen aquí, o sea, la gráfica, que tanto la porosidad como los vacíos van bajando. ¿Y qué pasa con el ángulo de fricción? Empieza a subir. Porque lo que está pasando ahí es que al compactar, nosotros estamos aumentando el contacto entre partículas y la trabazón entre ellas. Por lo tanto, cuando el material entra en falla, aquí, en este plano, lo que va a pasar es de que ahora está más apretadito, está más firme, y cuando empieza cuando las cargas, ¿cierto?, externas intenten deformarlo, ese material va a responder directamente con contacto entre partículas. No va a haber otra explicación. Y lo que va a ocurrir es de que se va a desarrollar mayor trabazón y eso implica mayor ángulo de fricción. Los puntos que aparecen acá, el punto CB, ¿ya? Eh, y el punto U, que aparece acá abajo, eh, están asociados a condiciones límites bien especiales. Por ejemplo, el CB o ángulo de fricción residual corresponde a una deformación a volumen constante o cuando el material está post falla, que es lo que hablábamos aquí. Cuando nosotros calculamos nuestra envolvente de falla con estos valores cortantes, ya sea con CB o CB post falla residual, estamos hablando de lo que tenemos acá. O sea, valores bajos del ángulo de fricción, alta porosidad. Y por otro lado, tenemos acá ángulos de fricción, ¿cierto? Asociados a respuestas no drenadas, ¿ya? En donde cae aún más la respuesta, sobre todo en materiales que son más finos o que tienen mayor porcentaje de fino, donde la fricción entre ellos cae de forma abrupta y también podemos decir que tenemos fricción, pero es muy baja desde el punto de vista de la magnitud. Por lo general en arenas, gravas, los valores viajan desde 28, 26 también podría ser admisible, desde 28 30 grados y se extienden hasta 40 grados, 41 grados, ya 45 grados estamos hablando de un material más rocoso.
Bueno, desde el punto de vista del set de ensayo o las herramientas, nuestra cajita de herramientas para poder trabajar en laboratorio, tenemos la siguiente. Primero, siempre vamos a conocer el concepto de consolidación, compresión, ¿cierto? Isotrópica, que es apretar la muestra en todas las direcciones con la misma carga. O sea, sigma 1 es igual a sigma 3. Eso va a implicar, fíjense, la deformación que tenemos acá abajo, una deformación en la misma magnitud en todas las direcciones. La línea punteada es como estaba antes y lo que queda después queda línea continua. Y es muy importante el concepto de compresión isotrópica, porque lo aplicamos mucho para los ensayos en donde nosotros retiramos muestras del suelo inalteradas, las llevamos al laboratorio y necesitamos volver a cargarlas para que cuando las ensayemos realmente y determinemos su resistencia, estén en un estado de tensiones parecido al que estaba en terreno. Porque cuando usted retira una muestra de suelo en terreno, la está descomprimiendo, le quita carga. Entonces lo que hay que hacer en el laboratorio es volver a comprimirla para que se apriete y esté y que llegue al estado que estaba en terreno. Y así poder establecer su nivel de resistencia adecuado. Bueno, dentro de las experiencias que tenemos está la compresión confinada, que se le denomina edómetro o ensayo de consolidación, que probablemente lo alcancemos a mencionar este semestre, o si no, se verá el próximo, dependiendo del profesor. ¿Ya? Y luego acá tenemos la compresión triaxial. Bueno, un segundo, me parece que llegó una pregunta de ustedes por mensaje. Déjenme ver dónde apareció eso. No, no me aparece. Si alguien tiene una consulta, la dice por micrófono nomás, avanzamos más rápido. Compresión triaxial, en donde existe un equipo que nos ayuda a desarrollar tensiones en todas las direcciones sobre una muestra de suelo y que nos permite hacer que el material llegue a un estado de falla y lo hace de la siguiente forma. Ya lo voy a explicar más en detalle, pero aquí aprovechándome de esta gráfica, vamos a comentar que primero el material recibe una presión uniforme en todas direcciones, ese sigma C que aparece aquí. Es una presión que aparece acá, 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 siempre de compresión, sigma C es constante, ¿ya? Y después, en una de las direcciones, puede ser horizontal o vertical, nosotros podemos aplicar un incremento que podría ser, qué sé yo, tratando de simular la carga de un edificio de forma gradual o la carga qué sé yo, de una presa, de un terraplén, ¿ya? Si conocemos la magnitud a través de las ecuaciones de Boussinesq, podemos establecer el delta sigma al que queremos llegar y lo que podemos hacer es ir aplicándolo de a poquito. Entonces, vamos de a poquito. Primero apretamos esto con un sigma C, apoyándonos en la compresión isotrópica que aparece acá, y después de que lo llevamos a la tensión que estaba en terreno, vamos aplicando de a poquito, de a poquito, de a poquito, un poquito más de carga, hasta llegar al delta sigma, que era, por ejemplo, el que habíamos calculado con Boussinesq. O podríamos incluso no definir un delta sigma final, sino que cargar, 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 cargar hasta que el material falle, que es lo que nosotros hacemos finalmente. Y por otro lado, tenemos una estrategia de poder cortar una muestra de suelo de forma directa. ¿Ya? Ese corte directo ya es un plano de falla inducido. Se fijan aquí, se le aplica una carga lateral por acá, otra por acá, se deja fijo en ambas partes y el suelo se corta como si fuera un alfajor. Ya imagínense una aspirina del suelo, más adelante hay una foto, una aspirina del suelo que está cortada. Pero, pero entiéndase que nosotros estamos fomentando que se corte aquí. O sea, el plano de falla
es inducido. En cambio, en el ensayo triaxial, el plano de falla se va a dar en función de lo que el suelo responda, como el suelo quiera, ¿ya? Y van a aparecer múltiples planos de falla acá, por lo tanto, el plano de falla en el ensayo triaxial no es inducido. Ahí está la gran diferencia. Por eso es que el ensayo triaxial es más caro, ¿ya? Pero es mucho mejor. No sé quién me escribe mensajes, pero ahí, si lo desean, me hablan por micrófono. Volviendo a lo que, haciendo nexo con lo que habíamos hablado de tensiones, ¿cierto? Y que yo quedé de mandarle algunos ejemplos, y los voy a cargar, acá, voy a anotar, que los van a ocupar para el desarrollo de la tarea. Siempre recordar que nosotros podemos calcular el esfuerzo vertical, como lo hicimos el otro día en clase, ya efectivo, y también el esfuerzo horizontal efectivo multiplicando el vertical por K. Si nosotros conocemos K, no vamos a tener problemas. Por lo general, los suelos en condición natural están a bajas deformaciones, por lo tanto, el K viaja en magnitud por ahí por los 0,3, 0,4, 0,5, o sea, sería como un 30, un 40, un 50% de la carga vertical. Cuando tengan experiencias de laboratorio o problemas que le hablen de la carga de confinamiento promedio que tiene un elemento de suelo, lo que le están diciendo es justamente promediar estas dos cargas. Entonces, en la carga promedio finalmente obedece a sumar sigma B más sigma H. Pero como sigma H está en función de sigma B, empiezan a aparecer cosas como las que tenemos acá a la derecha, en donde la carga promedio es sigma B más 1 más 2K, ¿cierto? Dividido 3, porque la estamos aplicando en tres dimensiones. Pero si fuesen dos dimensiones como está aquí, sería sigma B más 1 2K dividido 2. Sigma B más K dividido 2. ¿Ok? Es promediar la carga de confinamiento media. Y que la vimos, ¿ah? Para que no me digan, profesor, pero lo que usted está hablando no. Lo vimos y está aquí. Revise sus videos. Aquí te hicimos un ejercicio, esta es la carga media, carga P, este es promedio, ¿te fijas? Esa carga P promedio, resolvimos este ejercicio, acá está. Sigma 1 más sigma 3 dividido 2. Y si sus cargas son sigma B más sigma H, va a ser sigma B más K por sigma B. A eso es lo que me refiero. Entonces se puede factorizar por sigma B y le queda 1 más K dividido 2. Ok. Hasta el minuto. Van apareciendo dudas, va quedando un poco más claro. ¿Ya? Bueno, vamos a explicar primero el ensayo de corte directo, el que está al final. ¿Ya? El ensayo de corte directo es justamente esto, tener una masa de suelo como un alfajor y cortarlo en la mitad por una carga. Ya el equipo en sí está dispuesto para que el suelo esté restringido de deformación, está fijo acá y solamente acá adentro, aquí va la muestra, se corta con un equipo en un plano de corte inducido. Nosotros le decimos de no se corte. Y eso no es tan bueno porque finalmente el suelo puede desarrollar múltiples planos de falla, pero sí nos da un feeling, un approach de cómo anda la resistencia de esos materiales. Por lo general es un ensayo que se ocupa de forma masiva para arenas con limo, con arcilla o con un poquito de grava, también se puede dar. Hay distintas cajas para hacer el ensayo de corte. Por ejemplo, acá hay una chiquitita, esta es de 5 centímetros de diámetro. Hay otra de 10 por 10, una caja de 10 por 10 centímetros. Y hay otra de 60 por 60 centímetros, que es para muestras con partículas un poco más grandes. Por lo general, la que está en los laboratorios de universidades es esta, en la cual uno puede ir cambiar la caja por la de 5 de diámetro y por la de 10. ¿Ya? Eh, ¿Qué hacemos en el ensayo o cuáles son las condiciones generales del ensayo? Primero, el ensayo eh, nos, im- nos ay, ¿cómo se llama esto? El procedimiento del ensayo nos indica que la muestra tiene que estar bajo una carga vertical, ¿ya?
Y esa carga vertical aquí se puede ver en el equipo, se coloca a través de esta palanca, este brazo palanca, ¿cierto? Y la dejamos ahí apretar sobre la muestra, ¿ya? Este anillo que se ve acá es el anillo que registra la carga que vamos a emplear después para poder cortar el suelo y que nos va a monitorear todas las deformaciones y también toda la carga que se da durante el transcurso del corte. En sí lo que hacemos sobre la muestra, aquí podemos ver, aquí tenemos una muestra que ya está dislocada, ¿cierto? Un esquema de una muestra, en donde lo que tratamos de hacer es aplicar, ¿cierto? Una carga normal y a la vez una carga cortante. Esa carga cortante, ¿cierto? La vamos monitoreando, como se muestra acá en la gráfica. Atención, aquí en la gráfica, ¿cierto? Con respecto al desplazamiento horizontal que vamos obteniendo en la muestra. Ese desplazamiento horizontal no es infinito, son 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de dislocación. No sé si tengo una imagen por acá de una muestra cortada. No, parece que no tengo. Eh, Fíjense que aquí podemos tener distintas respuestas. Por ejemplo, Javiera Morales hizo su ensayo de corte directo y ella lo hizo a una carga normal, una carga apretó el suelo con una tensión, voy a inventar, con 1 kilo por centímetro cuadrado. Y la respuesta al corte que tuvo su suelo, fíjense, aquí creció, llegó a un pic y cayó. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué pasa si el mismo suelo, Camila Aracena, lo ensaya, pero ahora le coloca una carga mayor aquí? Le pone 2 kilos por centímetro, al doble de lo que le puso Javiera. La respuesta del suelo, por lo general, ya es mayor, ¿cierto? Mejora y llega a un pic mayor y después cae. ¿Ya? Si hace el mismo ejercicio con suelo, ¿ya? Lo que va a ocurrir acá es que, y lo ensaya a una carga de 3 gramos por centímetro, es que le aplicó más confinamiento y aumentó la carga del suelo. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Y claro, al apretar el suelo, es que imagínense como que ustedes apretaran un borrador sobre una mesa, si lo apretan fuerte contra una mesa y después tratan de deslizarlo por la mesa, entre más carga vertical le hagan, más cuesta después deslizarlo, porque son vinculantes. Por lo tanto, lo que nos dice esa experiencia es que a mayor carga vertical, ¿cierto? Que tenga el suelo, ¿cierto? A mayor profundidad que este esté o a mayor peso que tenga encima, va a ser la respuesta al corte también proporcional. Podría desarrollar más carga. Y la forma que tiene este esquema que está aquí es de una muestra dilatante. O sea, lo que está diciendo es que tiene una respuesta frágil o asociada a un material frágil o un material denso, en donde está bien marcado un pic y después de ese pic hay una respuesta residual que llega acá. Si nosotros queremos sacar la envolvente de esto, fíjense bien la gráfica, esto es tau versus desplazamiento, es lo que nos entrega el equipo, el laboratorio. Estamos cortando la muestra en un determinado plano. Si nosotros queremos sacar la envolvente de este material, tenemos que acordarnos del círculo de Moore. El círculo de Moore es tau versus sigma, no tau desplazamiento. Tau desplazamiento es lo que nos entregan, en este caso, la respuesta cortante. Debiésemos tomar la envolvente de falla peak y también la residual y tratar de compararlas. Aquí se están tomando los valores peak. Si se fijan, toman ese punto, ese punto, ese punto, les llaman S1, S2, S3 y lo grafican con respecto a sigma 1, sigma 2, sigma 3. Si lo llevamos al plano Morculón, el primer punto que está acá es el punto que obtuvo Javiera, en donde tenemos sigma 1 con S1 de su curva. El segundo que está acá sería el punto de Camila y el tercero el punto de Consuelo. Entonces, lo que está pasando acá es que después viene el trabajo, que lo pueden hacer ellas mismas o podría ser un cuarto geotécnico, por ejemplo Patricio, en donde él proponga una envolvente de falla asociada a estos 3 puntos, pero siempre entendiéndose que no tiene que sobreestimar la resistencia al suelo. Entonces, no tiene sentido tirar una envolvente de falla por sobre el punto S2, ¿ya? Porque vas a sobreestimar mucho la resistencia con respecto a niveles tensionales muy grandes.
¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo y cuidado al minuto de proponer una envolvente de falla. La que se propone acá une los dos puntos con mejor ajuste y este se está dejando un poco fuera, ¿ya? Entendiéndose que el criterio de falla de Mohr-Coulomb no tiene por qué ser exacto con la respuesta de nuestro material no tiene por qué ajustarse a Mohr-Coulomb, ¿ya? Nosotros estamos tratando de ajustar la envolvente ocupando el criterio de Mohr-Coulomb, ¿ya? Y acá es donde empieza a aparecer también la incertidumbre, porque ¿por qué creerle netamente la envolvente de falla PIC? A lo mejor el material quizás estaba muy denso y las chicas lo apretaron mucho y lo que estamos viendo acá quizás no es fricción y cohesión, quizás estamos viendo una envolvente de dilatación, o sea que las partículas cuando fallaron se encaramaron entre ellas e incluso hubo rotura de algunas, se generó más fino. Podríamos sacar el valor residual de cada uno de estos puntos, por ejemplo aquí podríamos buscar el valor acá, esquemáticamente, ¿cierto? Y acá, y tener un S1 residual, un S2 residual, un S3 residual. Si lo graficáramos acá, no pueden tener la misma trayectoria, porque son valores con menor magnitud en corte. Por lo tanto, debiesen estar como por aquí, acá y acá. Entonces, siempre es bueno colocar dentro de la envolvente residual para poder darnos cuenta si es que a lo mejor estamos sobreestimando la resistencia al suelo. Una forma de darnos cuenta de si el material está realmente desarrollando resistencia o si esta cosa se está encaramando es mirar estas respuestas que nos entrega el ensayo, en donde aquí tenemos corte versus deformación o desplazamiento. Usted ve cómo lo grafica, con cualquiera de las dos funciona. Eh, Recuerden de que la deformación unitaria es un porcentaje, no tiene unidad porque es lo que usted es lo que es el avance con respecto al desplazamiento máximo que tiene la máquina. Un ejemplo, la máquina se disloca 10 milímetros, o sea, 1 centímetro. Si usted avanzó un 5%, habría que sacar la proporción en milímetros de ese 10%. ¿Se fija? Entonces, aquí tenemos dos respuestas bien marcadas. Tenemos la arena suelta, contractiva y que avanza, avanza, avanza y llega y se conecta con el valor residual o volumen constante, estado crítico del suelo. Y por otro lado tenemos la respuesta más rígida ya y que desarrolla un pic bien marcado y cae, ¿cierto? Después post falla y llega el residual. Aquí vemos al frente las dos envolventes de falla. Tenemos la arena densa, el pic, fíjense, hay más aumento del ángulo de fricción. Y acá abajo tenemos el ángulo de fricción residual. Son distintas, no es lo mismo, ¿ya? Y todo depende de cómo va a trabajar mi sistema. Si mi sistema no va a estar a altas deformaciones, podría perfectamente trabajar con los valores de la arena densa. Pero si mi sistema va a estar expuesto a altas deformaciones, por ejemplo, o son preocupantes las altas deformaciones frente a un evento severo, qué sé yo, un terremoto y lo que estoy viendo yo, una presa para contener agua o relaves, que son obras de alta importancia, hay que trabajar, ojalá, con los valores residuales. Eh, Donde hay que poner la atención es en la otra gráfica que está acá abajo, en donde lo que vemos aquí es la deformación volumétrica que nos entrega la máquina, el equipo, pero entiéndase que para el ensayo de corte es cuánta deformación vertical existe. Pero, profe, ¿cómo se va a deformar vertical? Claro que sí, cuando esto se está cortando, las partículas que se están cortando, estas partículas se encaraman y aunque usted no lo crea, tienden a levantar esta tapita. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el material parte muy denso y la carga vertical que le pusieron las chicas es muy baja. Quizás en el ejemplo, por ejemplo, en el caso que estábamos describiendo, para la condición de Javiera, que era de 1 kilo por centímetro cuadrado, ella va a sufrir la mayor dilatación porque las partículas, para su caso, van a poder levantar con mayor facilidad la tapita. Y lo que va a ocurrir es de que la deformación vertical
con respecto a la deformación unitaria cortante, fíjense lo que ocurre. Empieza a hacer esta curva de dilatancia. Y eso también lo registra el equipo. En cambio, si el material siempre se está compactando, o sea, nunca intentó levantar la tapita, lo que empezamos a tener es una contracción y después llegamos a el estado en donde no tenemos deformación. El material se compacta directamente durante la falla. Entonces, es súper importante poner ojo a esta gráfica y darnos cuenta cómo el material está respondiendo, si es que realmente está desarrollando dilatancia o no, para poder establecer qué envolvente de falla ocupamos. Si nosotros evidenciamos que siempre estamos en presencia de dilatancia, tenemos que tener cuidado con la envolvente PIC, porque probablemente, ¿cierto? No estamos graficando solo ángulo de fricción, sino que estamos graficando tanto fricción como dilatación. Aquí vemos unas imágenes de ensayos reales, de trabajos míos que he hecho, y podemos ver, qué sé yo, respuestas, por ejemplo, desplazamiento vertical, desplazamiento horizontal. Aquí claramente tenemos comportamientos dilatantes, sube inmediatamente la gráfica, ni siquiera pasa al lado negativo. Entonces, los tres materiales, las tres muestras dilataron, tanto la de 0,5 kilos por centímetro, la de 1, la de 2. ¿Cómo tuvo la tensión de corte con desplazamiento horizontal? Las tres mostraron una rigidez inicial y después ya se estabilizan, ¿cierto? Esto mostró incluso hasta un pic y después cae. Acá tenemos un pic y después cae. Podríamos tener una diferencia en lo que es envolvente máxima, pic versus residual. Si graficamos los dos envolventes, vamos a darnos cuenta que aquí tenemos espacio de Mohr Coulomb, ¿cierto? Y vamos a aplicar el criterio de falla Mohr Coulomb. Vamos teniendo la envolvente PIC y la envolvente residual. ¿Hay una diferencia notoria? Claro que sí. El material dilata, por lo tanto se recomienda utilizar la envolvente residual o a grandes deformaciones para ese material. Y les digo, eso también está asociado a qué tipo de obra estamos haciendo. Si estamos viendo una casa, ¿cierto? O qué sé yo, algún terraplén que no requiere tanta demanda, o algún talud, qué sé yo, no, de no tan alta relevancia, quizá igual puedes ocupar la envolvente PIC, ¿ya? O a lo mejor no va a trabajar a altas deformaciones, no lo sabemos. Uno, desde el punto de vista conservador, siempre intenta recomendar trabajar con los valores más bajos del suelo para no entrar en un error de sobreestimación de la resistencia. Por el otro lado, acá tenemos desplazamientos verticales. Esto es otro ensayo. Tensiones de corte, suben un poquito, caen. Este tiene menor confinamiento, mayor, ¿ya? 0,5, 1, 2. Que uno puede pensar y dice, 2 kilos por centímetro es muy chiquitito. No, pero es que hay que poner 2 kilos de azúcar en un centímetro cuadrado para que se den cuenta el nivel de tensión que está desarrollando el equipo. Es alto. O sea, no es poco, digamos. Las máquinas del corte directo llegan hasta 8, 7, las que son más grandes. La normal, la que está en la universidad, es 4, 3,5, 4, 5 ya se empiezan se quieren volcar por toda la carga que uno está colocando. Entonces, aquí también tenemos dilatación, pero fíjense que la primera muestra una respuesta contractiva, pero después dilata. Y después ya pasa a cambio volumétrico completo, ¿cierto? A volumen constante, perdón, y se estabiliza. Entonces, también tensión máxima, tensión residual. Por otro lado, también existe, no lo vemos acá en el curso, pero hago referencia al ensayo de corte simple. El ensayo de corte simple es en este caso, una carga aplicada a una muestra de suelo que está eh, eh, en equilibrio, ojalá solamente por unos espirales que uno puede colocar de alambre lateral, cosa de poder evitar que tenga confinamiento. ¿Ya? Es como un alfajor directamente, con una tapita arriba, abajo, pero por el contorno tiene unos espirales que permiten que el suelo se pueda deformar de forma lateral, a diferencia de lo que vimos del corte directo, se pueda deformar y no de forma uniforme.
parece trabalengua, pero no de forma uniforme, sino que acá arriba se podría deformar más, menos, depende de cuánto la espiral le permita. Entonces uno aplica una carga, ¿cierto? Que puede ser constante o cíclica, podría ser una carga ida y vuelta, y a través de este ensayo determinamos la resistencia eh, residual, ¿cierto? Al corte simple que tiene el suelo. Y es uno de los parámetros que más se ocupa en la actualidad para poder irnos a la segura con la familia de respuesta que tiene de corte, ¿cierto? Que puede tener un suelo. Esto nos ayuda bastante a poder distinguir, digamos, que a veces en ensayos de corte directo, al colocar dentro de un recipiente que no se puede formar el suelo o en el triaxial, nos ayuda a discernir bien las cargas residuales que tiene el material. Por otro lado, existe un ensayo denominado compresión no confinada, que hay una imagen, en donde se aplica a materiales que tienen contenidos de fino importantes, sobre 30%, de ahí para arriba, ¿cierto? Después ya de 50 son materiales directamente finos, y que pueden estar estables por sí solos, como se ve acá, y se le aplica una carga de compresión, en este caso solo vertical, no hay confinamiento, o sea, quiere decir de que nadie le aprieta las costillitas a este elemento. Por lo tanto, lo que va a ocurrir aquí es que se van a generar deformaciones inmediatas y buscamos nosotros estimar la resistencia no drenada del material a través de una carga rápida, ¿cierto? Eh, que se le aplica. Entonces, se le aplica una carga de compresión, como se ve acá, P sobre A va a ser la presión, y empiezan a aparecer los planos de falla de corte. Esto muchas veces explota aquí, ¿cierto? Se quiebra, no son materiales rígidos, finos, y la resistencia de la compresión no confinada es justamente es igual a la carga a la cual ocurre la falla o a la carga a la cual ocurre el 20% de la deformación axial. ¿Ya? Si uno grafica esto, volviendo a lo que estábamos hablando del círculo de Moore, imagínense que tengo un tau versus sigma y no tengo confinamiento, estoy obligado a que mi círculo salga de cero. ¿Ya? Y la carga final que vemos acá, la tensión final, va a ser justamente P sobre A. ¿Ok? Entonces, la distancia entre ellas es el corte que se genera, pero al dividirlo por 2 tenemos la resistencia no drenada del material. El concepto de resistencia no drenada es justamente lo que hablábamos hace un rato, es la respuesta que presenta el suelo para condiciones en donde no tiene drenaje o la carga es muy rápida. Entonces, es una respuesta desde el punto de vista de diseño muy conservadora y se da en materiales que son finos, que son débiles, que están sueltos y que nosotros tenemos que tener bien presente porque podría darse de que alguno de nuestros materiales responde de forma no drenada, ¿ya? De hecho, no es la única recomendación sobre estos materiales porque también podríamos tener materiales que sufran de ablandamiento, ¿ya? Que quiere decir de que tú los cargas y empiezan a deformarse, se empiezan a deformar y de repente quieren desarrollar una carga peak y caen abruptamente a resistencia cero. Y eso pasa, por ejemplo, en un ejemplo coloquial podría ser de que usted ponga el pie sobre un poquito de barro o arcilla, ¿cierto? Que esté húmeda, la empiece a cargar con el pie y se dé cuenta y diga, ah, pero es que este material parecía débil, pero resiste. Claro, pero fue porque usted colocó el pie y cargó de forma lenta a la arcilla, ¿ya? Si usted pasa corriendo por ahí y la energía o la misma magnitud de carga se le aplica de forma inmediata en un instante de tiempo muy cortito, lo que va a pasar es de que ese material le va a responder de forma no drenada inmediatamente y la resistencia cae y usted se resbala porque pasa ahí y ¡blup! Es como pisar plátano. El otro caso que describía yo de ablandamiento es que usted podría tener el siguiente problema, desde que empieza a cargar una arcilla, carga lenta, y la arcilla empieza a responder bien, y de repente se ablande y se genere el mismo plano de falla
que ocurrió cuando usted pasó corriendo. Entonces, no sabemos cómo va a responder el material. Es una familia de resistencias la que se da siempre en los planos de falla y hay que tratar de determinar la más conservadora para poder establecer un un buen diseño. Acá podemos ver la forma de poder determinar. Nosotros ya determinando la carga, la tensión máxima la dividimos por 2 y determinamos el SU. Aquí hay algunas respuestas experimentales de tiempo atrás que determinábamos con algunos colegas de formación unitaria, por lo general ya con el 20%, ya podemos ir determinándola. El ensayo triaxial. Hasta el minuto va quedando más o menos claro cómo se da la resistencia de los suelos. ¿Me comentan, por favor? ¿Va quedando claro? ¿Se entiende la importancia de los niveles tensionales, eh, la resistencia, múltiples resistencias que van apareciendo? Con un dedito para arriba, para abajo o algo. Bueno, asumo entonces que vamos bien. No, como nadie me dice nada, no puedo asumir lo contrario. El ensayo triaxial, y con el cual hoy día vamos a cerrar la clase. ¿En qué consiste? Como comentábamos hace un rato, consiste en poder generar una carga en todas las direcciones sobre el suelo. De hecho, acá vemos en la imagen, vamos a partir describiéndolo por la imagen, vemos una celda triaxial en donde tenemos dos protagonistas. Primero es la cámara, ¿ya? Y segundo es el entorno de la muestra interior. En tercer lugar, aparecería como protagonista, ¿cierto? El marco de carga que tenemos afuera y el anillo de carga que nos ayuda a medir la carga que estamos aplicando. El ensayo triaxial tiene la virtud, como dijimos, de aplicar carga en todas las direcciones y nosotros poder manejar esas cargas. Si usted trae una muestra de terreno que sabe que está a 20 metros de profundidad y que el suelo ahí pesaba unitaria, por peso unitario, ¿cierto? Qué sé yo, unos 18, 20 kilos newton por cubo, 20 por 20, 2 por 2, 4, me da como unos 400 kilopascales. Entonces usted debería poder traspasar esos kilopascales a kilos por centímetro y con este equipo, antes de ensayar, aplicar en todas las direcciones una carga de 400 kilopascales, pero no de un paraguaso, sino que usted con agua genera una presión en el contorno y confina la muestra y va apretando de a poquitito. Cada 10 kilopascales va avanzando la máquina y la muestra de suelo empieza a recuperar su firmeza, empieza las partículas a tocarse de nuevo a como estaban en terreno. Entonces el proceso inicial se le denomina compresión isotrópica, ¿ya? O consolidación isotrópica, en donde usted está llevando la muestra de suelo a estar como estaba antes. La muestra de suelo se posiciona al interior dentro de una membrana de caucho goma, ¿ya? Que se introduce luego, ¿cierto?, en una cámara especial donde se le aplica una presión en todo sentido, igualitaria en todo sentido y dirección, lo que comentaba recién. Cuando alcanzamos el estado de equilibrio, o sea, cuando llegamos al valor de tensión que usted tenía en terreno, hay que aumentar la presión normal sin modificar la presión lateral. Y aquí usted escoge si modifica la vertical o la horizontal de la cámara, pero usted puede aplicar un desviador. O sea, llega al minuto en donde ya está aplicado el sigma C, que es la presión de la cámara igualitaria, y después viene la pregunta, ¿va a llevarlo a algún nivel de desviación importante asociada a alguna carga preferente o ensayamos hasta que esto falle? Regularmente lo que hacemos nosotros es ensayar hasta que esto falle y vamos aumentando la carga vertical de a poquitito. Por ejemplo, de a 10 kilopascales, la carga de la cámara se mantiene constante y vamos aumentando hasta que aquí se presenta una falla en el interior. El ensayo triaxial tiene múltiples válvulas, ¿ya?, de conexión de agua para permitir el drenaje de la muestra o no permitirlo, dependiendo de lo que usted desee. Otra para inyectar el agua a la cámara,
¿ya? Y otra para inyectar agua a la muestra. Esas aguas no tienen contacto entre sí. El agua de la cámara es para generar presión y el agua de la muestra también es para saturar la muestra, ¿cierto? Y generar, digamos, presión. Algo que se me olvidó comentar del ensayo de corte directo es que ese ensayo se hace en condición saturada y drenada, ¿ya? Debajo de la cajita de corte existen elementos del equipo que permiten el drenaje de ese material. Eh, el ensayo triaxial, usted tiene que definir si lo va a hacer en condición drenada, o sea, acá abajo aparece consolidado drenado, o consolidado no drenado, en donde usted cierra una de las válvulas para que la muestra no pueda disipar la presión de poros y no pueda existir drenaje de agua. Y por otro lado, también podría ser de que evalúe la condición más desfavorable del suelo, que es no consolidado, no drenado, pero que nos va a entregar un resultado de tensión de corte que está muy alejado de la real respuesta de los materiales, porque si usted no le permite a la muestra tomar una firmeza luego que la trajo de terreno, lo que está haciendo es brutalmente no permitir, ¿cierto?, que se reacomode un poquito para poder desarrollar carga. Entonces, se puede hacer eh, perfectamente, pero no es recomendable. Ensayos triaxiales, hay la probeta de 10×15, que está de 5×10, perdón, está la de 15×30, ya siempre la altura es igual a 2 veces el diámetro. Y acá abajo tenemos el ensayo triaxial gigante de la Universidad de Chile, del laboratorio IBM, en donde tenemos alturas de 2 metros, 1,80 m, ya que evidentemente son para materiales mucho más gruesos, ¿ya? Gravas, bolones. Aquí podemos ver las diferencias entre los ensayos, ya las comenté, pero las vuelvo a repasar. Consolidado, drenado, ¿cierto? Se permite, ¿cierto?, el drenaje de la muestra, tanto en la etapa de consolidación como en la etapa de carga, y el exceso de presión de poros se disipa por justamente el esfuerzo desviador. Usted la aprieta y sale agüita por una válvula. Pero podría darse el caso, ¿cierto? Si usted lo estima conveniente y su muestra así lo requiere, por ejemplo, un material arcilloso, de que no drene, ¿ya? Entonces usted cierra el drenaje, perdón, la etapa de consolidación, la previa, se hace con drenaje y después, cuando lo vamos a cargar para hacerlo fallar, cerramos la válvula, impidimos drenaje y generamos el exceso de presión de poro y se monitorea con el mismo equipo. También tenemos el esfuerzo, o sea, el ensayo no consolidado, no drenado, no se permite drenaje en ninguna de las dos etapas. Eso es lo que les comentaba, es una respuesta muy conservadora de ese material. Aquí podemos ver un esquema de lo mismo que estábamos hablando recién, de la aplicación de carga, ¿cierto? Y de los esfuerzos que se van dando. Aquí podemos ver una representación importante de cómo se hace, de qué es lo que ocurre al interior de la muestra. Cuando usted está apretando la muestra, está aplicando el desviador, aquí sigma 3, aquí está la presión de cámara, ¿cierto? Consolidando, y después acá arriba aplica un desviador, así como a sigma 3 le suma un delta sigma. Esto desarrolla presión de poro en el caso de tener una condición no drenada, y aquí se va a dar un plano de falla, ¿ya? Entonces uno monitorea todo en el ensayo triaxial, tanto las presiones de poro como las deformaciones. Y tenemos resultados como los que vemos acá, donde podemos ver, al igual que el ensayo de corte, para una arena, por ejemplo, una respuesta densa con un pic bien marcado y después una caída post-pic. Y para una arena suelta tenemos una compactación durante la aplicación de carga y las partículas se reacomodan, una respuesta contractiva y va aumentando su carga hasta que llega a volumen constante. Lo que vemos acá es la respuesta al cambio de volumen, ¿ya? En este caso no es netamente vertical, sino que hay que sumarle el radial. Entonces, finalmente es cambio de volumen. Tenemos una respuesta densa para el que dilata, ¿cierto? Y una respuesta suelta para el que está contraído. En las arcillas pasa de la misma forma, pero las respuestas preconsolidadas se empiezan a estabilizar más rápido, igual tienen mucha más firmeza que una arcilla que está normalmente consolidada, que
que son términos que no hemos aprendido hasta el minuto, pero que se pueden resumir de la siguiente forma. Cuando usted se pilla con un depósito de arcilla que nunca ha tenido una carga importante durante el pasado, o sea, siempre ha estado apretadita con la carga de peso propio, nosotros le llamamos normalmente consolidada. Pero si usted está frente a un depósito de arcilla que en el pasado tuvo la carga, por ejemplo, de un gran cerro encima o de un edificio, qué sé yo, que la apretó y agarró firmeza la arcilla producto de esa carga, nosotros decimos, ah, ese material está preconsolidado. Y sabemos descubrirlo a través de la teoría de consolidación, que, que ustedes van a ver más adelante. Eh, bueno, cuando un material arcilloso está más firme, desarrolla más carga cortante que uno que está más débil. Y de la misma forma, el cambio volumétrico para un material preconsolidado más firme es dilatante en comparación a la curva, ¿cierto?, de un material más suave, más joven. ¿Ya? Esto me gustaría explicarlo en la clase que viene, aunque hoy día he pasado bastante información y que está asociado a comentarios de cómo trabajar el- los resultados de los ensayos tanto triaxiales como de corte y vamos a resolver algunos ejercicios. Sí, antes de que nos despidamos, me gustaría mostrar acá, por ejemplo, cómo quedan las muestras después de un ensayo triaxial. Aquí podemos ver la deformación, ¿cierto? El barrilito que se va generando, hay otras más evidentes en donde hay corte de la muestra, las podemos ver la clase que viene, y acá al lado vemos las tablitas de lo que vamos registrando, tanto la deformación unitaria como la variación de la presión de poros, el esfuerzo P y Q, que ya sabemos quiénes son, yo lo expliqué, entonces el promedio de las dos cargas, la diferencia entre las dos cargas que abajo aparece, si Q, la resta dividido 2, P, la suma, el promedio, ¿cierto? Dividido 2. Y eso es lo que nosotros monitoreamos y así vamos determinando la resistencia al corte. Aquí tengo algunos ensayos triaxiales para cerrar la clase que hice en trabajo de años atrás ya, en donde podemos ver las trayectorias de esfuerzo, QP, y claramente la trayectoria de esfuerzo de compresión, digamos. ¿Se acuerdan lo que hablábamos de que se mueve hacia la derecha, digamos? Y acá podemos ver de que va saliendo hacia la izquierda, o sea, el esfuerzo desviador empieza a cambiar la tasa. Tenemos dos curvas para el mismo color. La curva de la derecha verde es los esfuerzos totales, o sea, con la presión de poro, y la curva de la izquierda es el esfuerzo efectivo. Y aquí el esfuerzo efectivo, la trayectoria ya no es netamente de compresión, sino que la tasa de esfuerzo vertical converge a ser mucho más grande en comparación a la horizontal. Por eso es que sube esto aquí y después se va hacia la derecha, o sea, esto empieza a dilatar hacia acá. Por el otro lado pasa lo mismo, ¿cierto? Sube de forma vertical, después ya se quiebra bastante a la izquierda, y quiere decir que el material, la probeta, perdón, la muestra está cediendo de forma horizontal, se está deformando, se está hinchando hasta que llega a un punto máximo y después sigue subiendo un poco, dilata y llega a su falla. Y por último pasa lo mismo, ¿cierto? A gran escala para el tercer caso, que es confinamientos de 1, 2,5 y 5, harta carga eso, pasa lo mismo, falla acá. Para poder determinar la envolvente de falla, que es lo que quería explicar la clase que viene, lo que vamos a hacer acá nos vamos a enfocar en los resultados, en este caso efectivos del material y no en los resultados en condiciones totales, porque nos interesa establecer la respuesta de contacto de las partículas, no en presencia de la presión de poro. Este es un ensayo CIU, o sea, consolidado isotrópicamente no drenado, y lo podríamos comparar con alguno, dame un segundito, a ver que si tengo por aquí algún consolidado drenado, a ver si es que tengo un consolidado, aquí tengo un consolidado drenado. Este es un consolidado drenado y el consolidado drenado, a diferencia del otro, no te fijas que no da dos líneas, sino que aquí no hay exceso de presión de poro porque le permitimos drenaje a la muestra. Tenemos desarrollo de carga cortante, que es bastante claro, es creciente. El material es totalmente contractivo, este material está suelto.
¿ya? Y la envolvente de falla basta con unir estos tres puntos de pic falla, ¿cierto? Y vamos a poder establecer un ángulo de fricción que no se determina con la tangente de phi, sino que se determina con el seno de phi. Pero esas son las cosas que voy a explicar en la clase que viene de análisis de resultados de ensayos de corte y ensayos de tracción. Espero que haya quedado medianamente claro lo que hoy día estábamos conversando. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna consulta. ¿Aló? ¿Hay alguien por ahí? Bueno, asumo que está todo claro. Nos vemos entonces ya la próxima semana. Atento a la tarea que yo les voy a enviar, atento a las notas. Ahí voy a tratar de terminar lo antes posible. Preparen su presentación y la tarea, recuerden que se hace de forma grupal. Cualquier cosa me escriben. Yo ahora estoy más operativo retomando todas mis actividades. Eso, que estén muy bien, chicos. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.